Yo soy Gilderoy Lockhart, caballero de la Orden de Merlín de tercera clase, miembro honorario de la Liga para la Defensa contra las Artes Oscuras, y ganador en 5 ocasiones del premio a la sonrisa más encantadora, otorgado por la revista Corazón de Bruja. Pero no quiero hablar de eso. No fue con mi sonrisa con lo que me libré de la Banshee que presagiaba la muerte. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mi Aquelarre, yo soy Dani y en la reunión de hoy vamos a descubrir quién será el nuevo Gilderoy Lockhart en la nueva serie de Harry Potter de HBO, Rebelio. Pues sí, ya es completamente oficial. Tenemos nuestro primer anuncio de la segunda temporada de la serie de Harry Potter de HBO. Y ni siquiera se ha estrenado la primera temporada, que se estrena en Navidad, por cierto, por si ya se les había olvidado. Ya se reveló quién interpretará a Gilderoy Lockhart en la segunda temporada, la de los eventos de la Cámara Secreta. Y es nada más y nada menos que Nicholas Hoult. Un anuncio que fue muy emocionante para mí, porque Nicholas Hoult siempre ha estado dentro de mi casting soñado para la serie desde que se anunció en 2023. Les dejo ese video en la tarjeta y también en la descripción por si tienen curiosidad de quién había puesto como mi elenco soñado de la serie. Es un video bastante viejo y la mayoría de los actores que puse, pues creo que ninguno quedó en la serie. Pero por lo menos hoy descubrimos que Nicholas Hoult sí. Aunque yo lo había puesto como Tom Riddle porque también se me hacía una excelente elección para ese papel. Por cierto, creo que yo había puesto a Harry Styles para interpretar a Gilderoy Lockhart, lo cual ahora se me hace bastante gracioso. Pero bueno, Nicholas Hoult será nuestro nuevo Gilderoy Lockhart en la segunda temporada de la serie de Harry Potter de HBO. Y si no lo conocen, no se preocupen porque justamente para eso estamos aquí. No solamente para dar la noticia, que esa ya la comentamos un poquito aquí en el canal, sino para que puedan conocer mucho mejor al actor. Nicholas Hoult es un actor inglés nacido en Wokingham, Berkshire, en 1989. Comenzó su carrera desde muy pequeño en el teatro y consiguió su primer papel en cine con apenas 6 años. Un dato muy curioso que seguramente les va a encantar es que él audicionó para interpretar a Harry Potter en la primera película de la saga. Incluso llegó a reunirse con Chris Columbus, el director. Después de no conseguir el papel como Harry, también audicionó para Draco Malfoy. Y según él, hizo pruebas para prácticamente todos los papeles. Hasta que finalmente le dijeron que no. Pues ahora por fin llegó su oportunidad de unirse al mundo mágico como Gilderoy Lockhart. Por cierto, les dejo una foto de él pequeño leyendo el libro porque se ve adorable. Su gran salto a la fama llegó en 2002, cuando interpretó a Marcus Brewer junto a Hugh Grant en Un Gran Chico. Algunos años después se hizo todavía más conocido por interpretar a Tony Stoneham en la serie británica Skins, un papel que le dio reconocimiento internacional y marcó el inicio de su carrera como actor adulto. Yo lo conocí aquí en Skins, que era mi serie favorita cuando yo era adolescente, así que por eso me emociona mucho verlo ahora en el mundo mágico. A partir de entonces, Hoult comenzó a participar en grandes producciones de Hollywood. Uno de sus papeles más importantes llegó con X-Men Primera Generación, donde interpretó a Hank McCoy, también conocido como Bestia, un personaje que volvería a interpretar en varias películas de la franquicia. También protagonizó Mi novio es un zombie, interpretó a Nox en Mad Max Furia en el Camino y dio vida al escritor J.R.R. Tolkien en la película biográfica de Tolkien. En televisión, uno de sus trabajos más destacados ha sido The Great, una serie en la que interpretó a Pedro III de Rusia y por la que recibió nominaciones a 2 Globos de Oro y a un premio Emmy. También ha participado en películas como La Favorita y El Menú, que fue dirigida por Mark Mylod, por cierto, el director principal de la serie de Harry Potter. También apareció en Renfield y más recientemente en Nosferatu. En 2025 se incorporó además al universo de DC como Lex Luthor en Superman, uno de sus papeles más recientes y reconocibles. Ahora Nicholas Hoult se prepara para interpretar a Gilderoy Lockhart en la serie de Harry Potter de HBO. Y tal vez que no lo eligieran como Harry Potter fue algo positivo, sobre todo para nosotros, porque como ya vieron, él ha hecho de todo. Ha interpretado a una gran cantidad de personajes a lo largo de estos años.
años. Y por eso yo estoy segura de que hará un papel increíble como el profesor más excéntrico de defensa contra las artes oscuras que ha pasado por Hogwarts. Y me emociona todavía más que sea un Ravenclaw. Bueno, es verdad que Lockhart no es el mejor representante de nuestra casa, pero por lo menos ya existe la posibilidad de ver a Nicholas Hoult dando entrevistas con una bufanda de Ravenclaw. Así que algo es algo. Además, que sea un excelente actor aumenta la probabilidad de que veamos escenas que fueron eliminadas de la película en la serie. Yo sobre todo quiero ver el festejo de San Valentín que fue organizado por Lockhart. Ya me estoy imaginando a Nicholas Hoult con su túnica rosa, dándole la bienvenida a todos en el gran comedor decorado y diciendo: ¡Feliz día de San Valentín! Y quiero también dar las gracias a las 46 personas que me han enviado tarjetas. Sí, me he tomado la libertad de preparar esta pequeña sorpresa para todos ustedes. Por cierto, si quieren descubrir más escenas de Gilderoy Lockhart en los libros, les recuerdo que para todos los seguidores de la Aquelarre siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba de 14 días en Storytel, usando mi enlace que les dejaré en la descripción o este código QR. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. También que hayan elegido a un gran fan de la saga aumenta la probabilidad de volver a ver a Nicholas Hoult como Gilderoy Lockhart en la 5ª temporada de la serie, cuando Harry Potter se lo encuentra en el Hospital San Mungo. Que hayan eliminado por completo el Hospital San Mungo de las películas ha sido una de las mayores quejas que han tenido los fans durante años, por lo que yo creo que ahora sí veremos San Mungo en la serie, y Nicholas Hoult seguramente estará ahí haciendo un gran papel como Gilderoy Lockhart, sin recordar absolutamente nada de su vida. Yo espero que ahora sí veamos a San Mungo, por favor, porque esta es particularmente una de las escenas que más quiero ver en la serie. Y otra cosa, después de que ya se habían publicado todos los libros, en agosto de 2015 se publicó un artículo en Pottermore, donde se contaba mucho más sobre la vida de Gilderoy Lockhart antes de que lo conociéramos en el libro de la Cámara Secreta. Ahí conocimos que tenía una madre mágica, un padre muggle y 2 hermanas mayores que eran Squibs. Lockhart fue el único de los hijos que nació con magia, y por lo mismo era el gran favorito de su madre, quien lo consentía demasiado, le decía que era extremadamente guapo, y básicamente todo esto hizo que Lockhart se convirtiera en una persona que necesitaba demasiada atención. Por todo esto, cuando él llegó a Hogwarts, una escuela en la que todos tenían magia y nadie se impresionaba con sus rizos, él empezó a querer llamar la atención, pero sin mucho esfuerzo porque era bastante flojo. Por cierto, en el canal tengo un video completo explicando toda la vida de Gilderoy Lockhart. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción por si quieren aprender mucho más de su pasado. Y sobre todo descubrir por qué se convirtió en un fraude. No creo que veamos a Nicholas Hoult interpretando a Gilderoy Lockhart de niño. Ese tendría que ser otro actor. Pero ahora, como vamos a tener una serie de mínimo 8 horas para adaptar la Cámara Secreta, en lugar de una película de 2 horas y media como máximo, yo creo que ahora sí tienen la oportunidad de añadir todo el pasado de Lockhart. Y como ya está publicado, no se tienen que inventar nada. Si agregan este artículo de Pottermore, que además no es tan largo, esto nos ayudaría a todos nosotros a comprender mucho más el personaje de Lockhart y a entender un poquito mejor por qué se comportaba así y por qué hizo lo que hizo. Eligieron a un actor bastante importante para interpretarlo, así que yo creo que se merece que su historia sea contada por completo en la serie, sobre todo porque a pesar de ser uno de los villanos principales de la saga, también es uno de los personajes que menos llegamos a conocer en los libros. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que ahora sí podamos conocer mucho más del pasado de Gilderoy Lockhart en la serie? Yo creo que sí. Y además díganme qué les pareció Nicholas Hoult como Gilderoy Lockhart. Hice una encuesta en Instagram y al 64% de mis seguidores les encantó él como Lockhart. El 24% piensa que está bastante bien. El 8% piensa que no se parece
parece tanto y al 4% no le gustó. ¿Ustedes en qué grupo de estos están? Ese 8% que piensa que no se parece tanto se me hizo interesante, porque en el libro de la Cámara Secreta, Lockhart es descrito como un mago apuesto y extravagante, con cabello rubio ondulado, ojos azules brillantes y dientes rectos y relucientes. Es verdad que Nicholas Hoult no tiene el cabello rubio ondulado, pero ese aspecto es el más fácil de cambiar, ya que le pueden poner una peluca y ya está. Por todo lo demás, yo creo que queda perfecto. No podemos negar que Nicholas Hoult es apuesto. Sí tiene ojos azules brillantes y dientes rectos y relucientes. En lo único que creo yo que no es tan parecido es en la edad. Gilderoy Lockhart tiene unos 28 años en los eventos de la Cámara Secreta y Nicholas Hoult tiene en este momento 36 años, una diferencia de 8 años. Aunque también es verdad que todavía se ve bastante joven y está más cerca de la edad de Lockhart de los libros que Kenneth Branagh, que tenía unos 42 años cuando interpretó a Lockhart en la película, por lo que yo pienso que está bastante bien. Pero de nuevo, lo importante es qué piensan ustedes. ¿A ustedes qué les parece Nicholas Hoult como Gilderoy Lockhart? ¿También lo hubieran elegido ustedes o les gustaba más otro actor? ¿Y qué escena del libro ya no pueden esperar a ver en la serie? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis en Storytel con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir la vida completa de Gilderoy Lockhart, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.